Buenas a todos. Primero que nada, un placer estar compartiendo con todos ustedes acá. Es mi primera vez en un Nerdearla, así que muy contento de tener la chance. Hoy les voy a estar hablando de este tema al que titulé Migrar el testing, las pruebas de software a open source. Mi nombre es Federico Toledo, soy uruguayo. Y bueno, y para arrancar contándoles un poquitito sobre mí, soy uno de los fundadores de la empresa Abstracta, que se dedica a ofrecer servicios de pruebas de software. Hace unos 7 años más o menos fundamos con otros integrantes, con otras empresas uruguayas, el Testing UI, que es una de las conferencias más grandes latinoamericanas del tema de testing. Tengo un doctorado que realicé en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Escribí uno de los primeros libros de pruebas de software en español. También soy uno de los fundadores de un proyecto hermoso que nace en Argentina hace unos 15 años y hace 6 lo iniciamos en Uruguay, que se llama Proyecto Nahual, que básicamente lo que intentamos es acercar a más gente quizá de más vulnerable o de otra situación socioeconómica, traerla al mundo de la informática, que todos sabemos que vivimos como en una especie de burbuja con mejores salarios, mejores entornos laborales, y me parece que si cada uno hiciera un poquito de esfuerzo, pusiera un poquito de esfuerzo como para atraer a más gente a la industria, tendríamos una mejor sociedad, así que ese proyecto va hacia ese lado. Me gusta mucho escribir, escribo frecuentemente en estos dos blogs, tanto en inglés como en español. Y hace un tiempo, con esto de la pandemia, vivo en California, me mudé para acá para buscar más oportunidades de hacer networking y de contactar más gente, pero con esto de la pandemia medio que uno se tiene que quedar encerrado y eso del contacto cara a cara no se da tanto. Así que por ahí me dio por concretar un proyecto que tenía hace mucho pensado, que era el arrancar un podcast, así que estoy entrevistando referentes del mundo del testing de software en Quality Sense Podcast, por si quieren engancharse. Bueno, yendo un poco a la charla, el tema de la charla, creo que una de las principales motivaciones por las que uno se siente atraído, una de las primeras motivaciones por las que uno se siente atraído por el mundo open source es porque no tiene costo. Principalmente en nuestros países, en Latinoamérica, creo que eso es una cosa que valoramos mucho, ¿sí? Yo me acuerdo cuando recién arrancaba en testing en el 2005, había que convencer a la gente para que haga testing. Imagínense convencer a alguna empresa de que compre herramientas de testing, era como otro nivel, mucho más complicado. Entonces, creo que en toda mi carrera como tester he tenido que rebuscármelas con distintas herramientas, por lo general open source. Después uno se empieza a dar cuenta que hay otras motivaciones también que están súper buenas. Hay herramientas de excelente calidad, que están muy maduras y no tienen mucho para envidiarle a las herramientas comerciales. Por lo general, detrás de una herramienta open source hay una comunidad que da soporte, material, capacitación, un montón de cosas. Y después, por otro lado, y la puse al final porque no todo el mundo la aprovecha, es la flexibilidad. Eso de que el código está ahí y podemos adaptar las herramientas a nuestras necesidades, hacer un conector para hacer una integración con otra herramienta que estemos utilizando, adaptarlo un poco más a nuestras necesidades. Creo que esa es de las cosas que menos, que no todo el mundo explota esa posibilidad, pero está ahí. Y otra cosa que me gusta decir es el hecho de que el código open source probablemente es el que tiene más code review, así que por ahí también podemos hablar de herramientas de calidad hasta en ese sentido. Organicé la charla en 3 secciones. Primero quiero hacer como un paneo general de lo que son las herramientas de testing open source en los aspectos más comunes del testing, ¿sí? Después quiero conversar un poquito de cómo seleccionar una herramienta open source. Y por último, el cómo hacer una migración. Si hoy estamos usando una herramienta comercial, ¿cómo podríamos pensar en migrarla a una equivalente open source? Bueno, si empezamos a pensar en testing, automatización, web, UI a nivel del HTML, la más famosa creo que estamos todos de acuerdo que es Selenium, que existe desde hace unos cuantos años, brinda la posibilidad de utilizarla desde distintos lenguajes, tiene una comunidad enorme detrás. Hoy en día, como han surgido un montón de plataformas de desarrollo basadas en JavaScript, entonces ahí empezaron a surgir herramientas como WebDriver.io, que permite programar las pruebas en
JavaScript. Entonces ha ganado mucha popularidad también. Y bueno, después hay otras herramientas como Cypress y hay muchas más que empieza a pasar de que como el desarrollador también empieza a adoptar tareas de automatización de pruebas, quiere utilizar el mismo IDE, el mismo entorno de desarrollo para codificar y para automatizar las pruebas. Entonces, por ahí todas las herramientas que son más basadas en texto o basadas en JavaScript están haciéndose más populares. Durante la presentación van a ver algunas imágenes y algunos links de referencias a cosas que hemos escrito y compartido. Por ejemplo, en esta, una comparación sobre Selenium versus WebDriver IO, por si quieren profundizar un poco más en el tema. Pero, acabo de empezar hablando de testing y empecé con un antipatrón. Les empecé hablando de las pruebas automatizadas a nivel de UI. Eso fue justamente para hacerme trampa y hacerme conversar, compartir un poquito sobre este antipatrón del cono de helado, como se le conoce, porque vendría a ser como un cono de helado en contraposición a lo que sería la buena práctica, que es la pirámide, conocida como la pirámide de Kohn, porque la propone Michael Kohn. Y lo que dice esto es que tendríamos que tener poquitas pruebas automatizadas a nivel de UI, porque son las más frágiles, las más lentas, por un montón de cosas. Entonces, lo más importante sería tener pruebas automatizadas a nivel de unit tests, que ahí no me voy a meter porque es un tema más. Primero, por lo general es para el desarrollador, y por otro lado, generalmente lo provee el mismo lenguaje de programación. Entonces, por ahí vamos a considerar que está un poco más resuelto. De lo que sí quiero hablar un poco ahora es de las pruebas de integración, podríamos decir, o las pruebas a nivel de API, que también están ganando mucha popularidad y creo que tiene que ver con esta buena práctica, con el querer ejecutar las pruebas más frecuentemente por estar siguiendo prácticas de continuous integration, continuous delivery. Entonces lo que vamos a querer tener son pruebas más ágiles, más fáciles de mantener, más rápidas, que ejecuten más rápido. Por ahí las alternativas open source que tenemos son SubUI, Postman, ¿sí? Que estas deben ser de las más populares. Tienen su versión comercial, pero también tienen una versión open source. Y también quería nombrar ResAssure porque desde código Java permite seguir un enfoque más al estilo BDD, de Behavior Driven Development, que sería la estructura de given, when, then, desde código Java para hacer invocaciones a una API SOAP o REST. Lo que está interesante acá es que con cualquier framework unitario, en cualquier lenguaje, utilizando una librería para invocar servicios, ya estamos bien. O sea, porque el framework unitario me va a proveer del manejo de datos, el manejo de assertions, y después una librería para hacer la invocación, y con eso ya puedo probar fácilmente a este nivel. Pensemos, por nombrar algo más, automatización de pruebas mobile a nivel de UI. Tenemos Appium, que respeta que implementa la misma interfaz que Selenium. Entonces, el que está acostumbrado a automatizar en Selenium, le va a resultar muy fácil automatizar en Appium. Y también quería mencionar que WebDriver IO permite en JavaScript, a través de utilizar Appium, digamos, por detrás, permite automatizar pruebas tanto mobile como desktop. Así que por ese lado también tenemos una muy buena solución open source para automatizar interfaces de otro tipo. Si se van a poner a practicar con distintas herramientas, acá les dejo un enlace, se los voy a mostrar un segundito, de un montón de sitios que los vengo armando como un catálogo acá, ¿sí? De distintos sitios para jugar, ¿no? Para probar. Si quieren probar alguna herramienta nueva, tienen sistemas bancarios, sistemas de gestión de recursos humanos, no sé, de sistemas de e-commerce, e incluso algunos que son ideales para automatizar, para probar, para hacer pruebas de seguridad, ¿sí? Así que revisen acá si les interesa, si tienen alguna herramienta para probar. Y por otro lado, comentarles que otra forma que me resultó muy buena como para aprender es automatizar un juego, ¿sí? Acá yo listé una serie de juegos de interfaz web, entonces uno puede automatizar cómo ganarle al juego, a la máquina. Y por acá les dejé bueno, el juego en sí y una pequeña solución mía muy simple como para que tengan de referencia si quieren utilizar como para practicar, para aprender.
Bien, pasemos a otra área, a otra de las áreas del testing, que es performance. Ahí es donde, bueno, yo me inicié como tester de performance, es donde quizá tengo más experiencia. Desde el inicio, una de las herramientas, o sea, desde hace muchos años, una de las herramientas más populares ha sido JMeter, que es de la comunidad Apache. Hay muchísimos recursos, realmente hay muchísimo contenido en la web sobre cómo utilizar esta herramienta, tiene una gran comunidad. En los últimos 4 o 5 años surgió y ganó mucha fuerza Gatling, que se programan las pruebas en escala. En JMeter las pruebas se preparan como en una interfaz gráfica que te arma como una estructura, como un arbolito ahí, y vas editando los distintos nodos. La ventaja de Gatling es que es código, entonces es mucho más fácil de versionar en un repositorio. En ese mismo sentido, pensando en integración continua, en meter pruebas de performance en un entorno de integración continua, tenemos herramientas como Taurus, que la prueba la programamos en un YAML, ¿sí? Y lo que está mágico de esto es que a partir de ese YAML te puede generar la prueba en JMeter, en Gatling o en otras 10 herramientas distintas de pruebas de performance open source, todas open source. Entonces, si las pruebas las mantenemos simples, podemos tenerlas en un YAML, guardarlas en nuestro repositorio, mantenerlas ahí, pero después utilizar la herramienta que nosotros queramos para ejecutar, para hacer la ejecución en sí. Y si bien no tengo tanta experiencia, quería mencionar también Artillery, más que nada porque está en JavaScript, y si ustedes son de esos desarrolladores que quieren tener todo en JavaScript, bueno, también existe una herramienta para hacer pruebas de performance programando los tests en JavaScript. Y de nuevo, por acá les dejo algunos enlaces más de cosas que hemos compartido. Por ejemplo, un tutorial de Gatling en español de punta a punta, y por acá algunas ideas también relacionadas a las pruebas de performance y el open source. Bien, ¿qué más? Cuando hablamos de pruebas de performance tenemos como dos patas. Por un lado tenemos todo lo que es la automatización de la prueba para simular la carga, o sea, simular cientos de usuarios conectándose. Es lo que nos permite hacer estas herramientas. Pero después tenemos la otra pata, que es la de monitorizar los servidores, monitorizar la red, los distintos componentes de nuestro sistema. Ahí es muy dependiente de la tecnología que utilicemos. Por ejemplo, y acá quiero nombrar algunas herramientas open source de las tantas que hay, pero de nuevo depende de la tecnología. Si estamos en sistemas basados en Unix, a nivel de sistema operativo, Nmon es una herramienta súper liviana, chiquitita, pero que soluciona un montón, porque básicamente lo que hace es usar comandos del sistema operativo, recolecta información cada 15 segundos, lo guarda en un archivo CSV, digamos, y después tenés una macro en Excel, creo que levanta ese archivo, lo parsea y te arma todas las gráficas de todo lo que sucedió durante tu prueba. Entonces realmente está muy buena. Esta captura de acá es como de la interfaz que tiene para ver live los resultados. Si pasamos al mundo, de nuevo, por picotear algunos componentes, algunas cosas. Dentro del mundo Java, como ya estamos en un entorno open source, también tenemos un montón de herramientas que nos permiten analizar cómo está la memoria, los threads, el CPU, el stack trace de cada uno de los threads, un montón de cosas, y estas dos en particular vienen ya integradas con la JDK. En este caso es una herramienta aparte, pero también es open source, así que se puede descargar fácilmente. En cuanto a esto de monitorizar, las herramientas que han ganado muchísima popularidad, y más que nada porque facilitan el trabajo enormemente, son los conocidos como APM, de Application Performance Management, que ahí dentro del mundo open source lo que tenemos son los basados en LK, o sea, Elasticsearch, Logstash y Kibana, y después tenemos la otra línea de Grafana. Y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, podríamos pensar en Nagios y en Zabbix, que son herramientas súper rústicas en comparación, pero que siguen funcionando y hay muchos lugares que las utilizan. Acá es bien interesante intentar utilizar las mismas herramientas en los entornos de prueba que las que tenemos en los entornos de producción, porque estas herramientas también consumen recursos. Entonces, si ya las vamos probando a la misma herramienta, creo que ya es beneficioso por ese lado también. Pero de nuevo, hay muchas opciones, depende de las plataformas, las tecnologías que utilicen, es cuestión de buscar.
Pasemos a otro tipo de pruebas, el testing funcional. Y acá hay un montón de herramientas que podemos estar utilizando. Por mencionar algunas, Issue Tracker, Mantis Backtracker, creo que es una de las más populares y que yo por lo menos la he usado muchos años. Es una herramienta también, interfaz gráfica un poco rústica, pero que funciona muy bien, muy flexible de configurar, de integrar, realmente está súper buena. Y así como tengo para recomendar esa, que la usé mucho tiempo, hay otra que usé mucho tiempo para la gestión de casos de prueba, que yo diría que la odio, es un sentimiento muy lindo para tener, pero TestLink, ni siquiera puse el logo. TestLink, antes la recomendaba para usarla, después de haberla usado un tiempo, recomiendo no usarla. Y lamentablemente no he encontrado, es de las cosas que no he encontrado una herramienta open source que me convenza como para este tipo de cosas en particular. Si alguno sabe algo, conoce alguna, por favor, contácteme y páseme ese pique, pero realmente acá no tengo nada para recomendar. Después, en cuanto a Mindmaps, que es otra herramienta que se utiliza muchísimo para las pruebas funcionales, les puse FreeMind como para mostrar que hay una alternativa open source, pero no es la que utilizo. En este sentido, prefiero usar Xmind, que no es open source, pero es gratuita y con eso cubre la necesidad. Pasemos al segundo punto de la charla, que es pensar algunas cosas a tener en cuenta al momento de elegir una herramienta. Para cerrar el punto anterior, mencioné solamente performance funcional y automation, pero si buscamos en pruebas de accesibilidad, hay un montón de herramientas open source. Si buscamos en pruebas de seguridad, no sé, en cada área de prueba seguro que van a encontrar un montón de alternativas. Quería nombrar las más comunes. Pensando en cómo elegir, acá un aspecto que lo mencioné al inicio, súper importante. Si hay comunidad, esto es como una relación inequívoca. Si hay comunidad, la herramienta es exitosa. Si la herramienta es exitosa, va a haber una comunidad. Eso implica, vamos a tener soporte, ¿sí? Vamos a buscar en algún foro y alguien nos va a responder. Vamos a tener capacitaciones disponibles. Por ejemplo, busquen en YouTube JMeter y van a encontrar cientos de videos, tutoriales en todos los idiomas. Es tremendo. Y realmente eso es gracias a que hay una comunidad de gente utilizándola. Lo mismo si buscan cursos en Udemy o lugares así. Y después, por otro lado, me parece importante también pensar en las contrataciones. O sea, si a futuro, o sea, decido utilizar una herramienta y a futuro mi equipo va a tener que utilizarla, si mi equipo crece, necesito contratar más gente que sepa utilizar esa herramienta, o por lo menos tener los recursos para poder entrenar a esas personas, ¿sí? Así que por ahí también me parece importante, no sé, por ejemplo, si pienso entre Selenium y WebDriver.io. Selenium es mucho más popular. Seguramente voy a encontrar mucho más gente que sepa utilizar Selenium a gente que sepa utilizar WebDriver.io. No estoy desestimando esta, sino que estoy diciendo que hay más gente porque es más popular. Mientras más popularidad, más éxito de la herramienta, más comunidad, más personas con conocimiento en el uso de esa herramienta. Otra cosa a tener en cuenta es qué tanto se actualiza, qué tan mantenida es la herramienta. Acá tengo una captura de Taurus, que fue una de las herramientas que nombré para pruebas de performance, y ahí se puede ver que es una herramienta viva, ¿no? Que el código se está modificando casi que constantemente. Eso me parece son claves, cosas a prestarle atención al momento de elegir y no quedarnos con una herramienta que quizá, como me pasó por allá por el 2008, que tuvimos que dejar de utilizar esta herramienta porque estaba bárbara, era para pruebas de performance también, pero se cortó el desarrollo, o sea, dejaron de mantenerla, intentamos contactar a la gente, intentamos incluso nosotros armar el ambiente de desarrollo para poder mantenerla nosotros mismos, y primero, nos costó muchísimo armar el ambiente de desarrollo, conseguir toda la tecnología base, y ese era el punto que quería en esta slide hacer foco. Prestarle atención en qué está desarrollada, porque hay veces que utilizan tecnología un poco obsoleta, como era este caso, entonces era muy complicado uno hacerse cargo del desarrollo o de modificarla si quisiera. Y bueno, ya como me quedan unos pocos minutos, me gustaría ya pasar a la última parte, que sería más que nada para el caso en que hoy estoy utilizando una herramienta comercial y quiero considerar migrarme, o sea, ya decidí, ya elegí una herramienta y quiero migrarme, entonces, ¿qué estrategias puedo seguir? Esto
en los meses de pandemia fue una de las cosas que cuando recién arrancamos con todo esto, que las empresas y los equipos se empezaron a volver locos, a recortar, a hacer recortes de gastos, como que mucha gente empezó a pensar en eso, ¿no? De cómo reduzco los costos y quizá tengo ciertos costos en licencias que podría reducir. Pero acá creo que hay que setear las expectativas de manera adecuada porque la migración en sí puede ser un proceso costoso. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien claro que la mejora en el costo seguramente sea a mediano o largo plazo. A corto plazo vamos a tener que invertir esfuerzo, invertir horas en hacer esa migración si es que no queremos perder todo lo que ya tenemos en la herramienta actual. ¿Sí? Entonces es algo que no siempre vamos a decidir hacerlo, porque va a tener esa inversión inicial. Ahora, de todos modos, así como les digo esto, también les cuento que hay otros casos donde esa inversión inicial la podemos reducir un montón y esto era lo que quería ponerle más foco. De nuevo, en pruebas de performance, la herramienta comercial más popular es LoadRunner, ¿sí? Y si ustedes quieren migrar scripts de LoadRunner a la herramienta más popular para pruebas de performance, que es JMeter, existe un convertor automático gratuito que lo desarrollamos nosotros en Abstracta en colaboración con la gente de BlazeMeter, que uno en este sitio sube sus scripts de LoadRunner y te permite descargar el equivalente en JMeter, ¿sí? No siempre es como para descargar el script, ejecutarlo y es lo mismo, pero por lo menos me adelanta muchísimo trabajo, ¿sí? Porque hay veces que hay algunas particularidades que no están del todo resueltas, pero seguro que reduce al menos un 80% del costo de migración. Así como existe esto para esta migración en concreto, me parece que al momento de que vayan a hacer la migración que vayan a hacer, busquen a ver si no existe alguien que ya pasó por eso y generó algún script, alguna herramienta, algún utilitario que facilite esa migración un poco de manera más automática. Creo que en esto también tenemos que tener un foco más basado en riesgo. Quizás no nos convenga migrar absolutamente todo. Y si vamos a migrar, bueno, seleccionar primero las cosas que me dan más valor. Quizá aplicar Pareto, elegir el 20% de los scripts que me dan el 80% del beneficio, ¿sí? Y sigo hablando de migrar scripts, pero a modo de ejemplo, ¿sí? Y bueno, y si pensamos en estrategias, y acá lo quiero bajar a un ejemplo, imaginen que estoy migrando casos de prueba automatizados, ¿sí? En una herramienta comercial, a Selenium, ¿ok? Entonces tengo distintas estrategias para hacer esa migración. Migro todo, ¿sí? Todos los días estoy ejecutando, ¿sí? Con la herramienta comercial. Y hasta que no migré todo, no hago el cambio. Pero cuando lo hago tipo Big Bang, ¿no? Es tipo, apago esta herramienta, dejo pagar licencia, empiezo a ejecutar Selenium y de ahí en adelante Selenium. Otra es una migración progresiva. A medida que voy migrando cosas, las voy ejecutando acá y acá sigo ejecutando los que no migré. Y por último tengo la migración en paralelo, que sería, voy migrando y a medida voy migrando ejecuto acá, pero acá ejecuto siempre todos. Entonces voy como ejecutando en paralelo. Y eso me permite ir viendo qué tan bien me están quedando, qué tan confiables me están quedando estos, porque puedo ir comparando los resultados. Esas son como las tres estrategias principales de migración. Y ya para redondear, para hacer como un pequeño resumen de lo que me gustaría que se queden de esta charla, existen herramientas para todos los gustos y necesidades para todos los tipos de pruebas, herramientas open source. Es importante elegir la más adecuada al contexto en el que están, teniendo en cuenta un montón de cosas, y hay que planificar cómo realizar esa migración si es que van a migrar de una herramienta a otra, hacerlo con cuidado y analizando bien, seteando las expectativas. Así que por acá les dejo algún otro recurso, algún otro link, porque si quieren seguir profundizando, que de este tema venimos trabajando desde hace años con muchas herramientas open source. Y muy agradecido, muchísimas gracias por el tiempo, encantado de estar acá y de continuar esta conversación. Búsquenme en Twitter, en LinkedIn, eh, o en algún espacio que podamos compartir. Me encanta todo esto de poder seguir discutiendo y compartiendo y conversando sobre estos temas. Así que muchísimas gracias.
Bien, tenemos bot al speaker que nos sigue. Federico, ¿me escuchás bien? Sí, perfectamente. Buenas, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿todo bien? Bueno, arrancamos el Q&A de la charla de Federico Toledo, migrar el testing a open source. Así que Federico, ya sabes cómo es la dinámica. Yo voy a leerte las preguntas que vienen a través de la sección de preguntas en orden de votación. ¿Bien? Perfecto. Así que vamos a pegar una miradita acá. Tenemos varias preguntas, así que primera de Gabriel, ¿qué curso recomendás para empezar en testing? Bien, ahí voy a arrancar nombrando alguno nuestro. Si entran a abstracta.academy, ¿sí? Nosotros estamos publicando unos cuantos cursos. Hay uno en particular que está basado en el libro que escribí, que es Introducción a las pruebas de sistema de información, que tiene un enfoque bien como para atraer gente a la tecnología, o sea, alguien que no tiene conocimiento en pruebas de software, ni en desarrollo de software, tiene como algo muy introductorio en eso. Después profundiza en distintas técnicas de desarrollo, también habla en distintas técnicas de testing, también habla de metodologías de trabajo, el testing en el mundo ágil, en el mundo más waterfall. Así que eso es una opción. También sé que el Centro de Ensayos de Software, estoy hablando mucho de cosas de Uruguay, pero bueno, quizá tengo como un bias en Uruguay ese nomás. sentido. Ahí va. Pero bueno, sé que el Centro de Ensayo de Software también ofrece cursos online. Y bueno, y también los invito, si quieren, entrar a mi sitio, federico-toledo.com, que incluso tengo artículos donde he intentado recolectar un montón de información y de recursos disponibles, principalmente pensando en eso también, ¿no? En personas que quieran iniciarse en tecnología utilizando el testing como primer escalón. Así que por ahí creo que hay unos cuantos recursos como para aprovechar. Buena onda. Acá la siguiente pregunta también relaciona a la pregunta en dónde se puede aprender testing de seguridad. No sé si... Bien, justo esa es una de las áreas que menos me siento conocedor, si se quiere. Sé que el centro de ensayo, el CES, que pueden entrar en ces.com.uy, si no me equivoco, sé que ellos tienen un curso, que ofrecen un curso ahí, pero bueno, también revisen el sitio que he compartido algunos recursos al respecto. Excelente. Siguiente pregunta de Alejandro. ¿Cómo tener pruebas de performance automatizadas esqueduleadas? Taurus. Bien, con Taurus te va a permitir agregarle una capa de simplicidad a la prueba para la ejecución. Entonces podrías esquedulearla desde cualquier, no sé, por ejemplo, utilizando Jenkins o cualquier engine de integración continua, podrías enganchar la prueba fácilmente. Entonces lo que te diría es, sí, usa Taurus, pero no te va a resolver el schedule. Lo que te va a resolver el schedule es que esa línea en la cual vos podés invocar a la prueba de performance, la podés invocar desde un Jenkins o desde cualquier otra herramienta del estilo. Excelente. Bueno, siguiente pregunta, un montón de preguntas, de Buenísimo. Germán. Buenas tardes, para Node.js, ¿qué recomendás para el testing? Bien, primer comentario para responder la pregunta. Me encantó esto de haber grabado la charla y haber podido estar interactuando con el público en el chat. Eso me encantó Buena esa onda. dinámica. Entonces, ya respondiendo a esto, vi un comentario de alguien que ya le hacía un comentario a esa pregunta y me parece acertado. Mi enfoque es desde el punto de vista del tester. ¿Sí? Entonces, creo que el que hace la pregunta más desde el punto de vista del desarrollo. Claro. ¿Sí? Entonces, quizá no soy el mejor para responder esa pregunta. ¿Sí? Bueno, Entonces, quería hacer esa aclaración. bueno, para eso está la comunidad, ¿no? Para eso estamos entre todos. Exacto. Bien, siguiente pregunta es Juan Manuel. ¿Herramienta para moquear API Java y avanzar en la construcción de planes de prueba mientras llego al producto? Para moquear APIs Java. O sea, si estamos hablando de servicios web, puede ser un SOAP UI, puede ser cualquiera del estilo. Si estamos hablando de APIs Java en código, entonces ahí entramos otra vez al área de que un desarrollador seguramente va a tener muchas más opciones, Ujú. pero sé que dentro de, no sé, JMock, Mockito, hay un montón de herramientas, pero no las tengo tan presentes y seguro que un desarrollador va a poder aportarle mucho más. Que mi recomendación es, esa pregunta, hágansela a un desarrollador dentro del equipo, generen las conexiones, la red, la colaboración dentro del equipo, creo que es lo más productivo para todos. Excelente.
Siguiente, de Leandro. ¿Qué ventajas y desventajas ves en el uso de JMeter para QA? Bien, esa pregunta me quedé con la duda de a qué se refiere para QA, ¿sí? Y voy a interpretarla y responder la Muchos interpretación de usan esa. QA y testing intercambiablemente. Exacto. Entonces, supongo que lo que se refiere es, en lugar de usar JMeter para performance, que es la intención inicial de la herramienta, utilizarla para automatizar pruebas. Nosotros dentro del equipo, dentro de uno de los proyectos que recuerdo, utilizamos JMeter para automatizar pruebas a nivel de API, ¿sí? Pruebas funcionales. Entonces, JMeter perfectamente la puedes utilizar para eso. No, quizás los reportes después no van a estar orientados a las métricas que uno espera ver en un testing funcional, por ejemplo. Pero perfectamente se puede usar. La ventaja, creo que la ventaja más importante es que la misma prueba la podés reutilizar después para hacer pruebas de performance. Ujú, claro. ¿Sí? Pero no es el objetivo principal de la herramienta. Entonces no vas a tener todas las features que vos buscás en una herramienta típica de automatización de pruebas funcionales. Bien. Bien. Bueno, nos quedan 2 minutitos, pero vamos a tratar de seguir. Nicolás pregunta, ¿herramienta para estresar una base de datos relacional? MySQL, Postgres, MS SQL, JMeter. JMeter. Fácil, ahí fácil y clarito. Y siguiente, una más. Macarena, en el caso del... bueno, acá es una pregunta está desde tu experiencia, ¿en qué etapa entra en testing, el testing? Antes que el desarrollo. Antes que el desarrollo. No, Excelente. esa es como la respuesta de qué es lo deseado, porque Sí, es verdad, muchas veces quizá en reuniones de preventa, si se quiere, ¿no? Ofreciendo nuestros servicios, nos dicen, ok, ¿y cuándo los involucro a ustedes? Nosotros estamos desarrollando, ¿cuándo entrarían ustedes en juego? Y la respuesta es ya mismo, porque en realidad, sí. y toda esta tendencia se conoce como shift left testing, ¿no? Como intentar llevar el testing a etapas más tempranas del desarrollo. Y pensémosla desde el punto de vista del agilismo, o sea, uno piensa el criterio de aceptación y a partir de ahí cuáles son las distintas pruebas que voy a querer hacer. Y eso es información súper importante que un desarrollador la pueda tener, porque ya se empieza a defender de las pruebas que después el tester le va a hacer. Claro. Entonces, el testing pasa a tener un rol no solamente de detección de defectos, sino de prevención. Ujú. ¿Sí? Y entonces en esa interacción, en esa colaboración, creo que es súper súper rico lo que se puede lograr. Así que para mí es lo antes posible, obviamente con distintos niveles de involucramiento en distintas tareas, pero a la larga es mucho más efectivo que el testing sea lo antes posible. Y Pues, estoy hablando de testing funcional, testing de performance, de seguridad, todo tipo de pruebas, accesibilidad, porque uno dice, ¿por qué quisiera empezar a hacer testing de accesibilidad antes de tener una interfaz? Bueno, empecemos definiendo cuáles son, bueno, entendiendo la realidad donde va a estar puesto este sistema a funcionar, a definir mejor los requerimientos para que ese sistema funcione adecuadamente y cuáles son las herramientas. No sé, hay como muchas cosas que se pueden anticipar y ir trabajando como para que el momento que vos me liberes algo para probar, yo ya tenga todo mucho más aceitado. y aparte con lo que dijiste de la colaboración, ¿no? Es también Exacto. importante que el tester y el dev se empiecen a hablar más tempranamente, porque como vos recién me estabas diciendo, hay muchas preguntas que vos no podés responder. Exacto. Totalmente. 100% contigo. Perfecto. Bueno, yo siempre les digo porque muchas veces piden todas estas recomendaciones, vos me dijiste del site, del sitio que tenés, pero más allá de eso no sé si estás dando vueltas por la plataforma, por Swapcard o por el Slack. Siempre está bueno, le decimos que si tienen más preguntas que se acerquen, porque por lo que veo acá preguntan muchas recomendaciones, están como pidiendo muchas recomendaciones de testing. Así que en el canal de charlas, ¿sí? Si te haces una vuelta, por ahí te pueden encontrar, ¿no? Estoy enganchado ahí, voy a estar en el resto de los días de la conferencia. También me pueden encontrar en Twitter y en LinkedIn. Sí. Puedo demorar un poco en contestar, pero soy un apasionado por compartir el conocimiento, las experiencias que uno va generando, porque así a través de generar comunidad Sí, crecemos todos y eso es lo mejor. sí, sí, el testing es algo que nosotros también acá en la comunidad, en CISARMI, le damos bastante importancia. Bueno, ¿te gustó el evento? ¿Te gustó nardearla? ¿La estás pasando Me bien? estaba, estoy pasando muy bien, me está gustando mucho esta, como te decía, la dinámica. Al principio estaba un poco con la duda de cómo será esto de grabar primero y después, pero realmente creo que sumó un montón. Sí, nosotros también estamos acostumbrándonos, pero bueno. Bueno,
te agradezco mucho por tu tiempo, Federico. Saludame a la cámara, a toda la gente que se subió al Q&A. Así que bueno, ahí se nos fue Federico Toledo con su charla Muchas de gracias. Adiós. migrar al testing, el testing a open source.